Las Fuerzas Armadas reportaron una de las bajas más sensibles del cártel Jalisco Nueva Generación, con 12 presuntos sicarios neutralizados y otros 9 detenidos. Aunque la cifra parece ser alta, no es lo único relevante de este caso. El gobierno federal ha reconocido que en el grupo de presuntos delincuentes había exmilitares colombianos. Sin embargo, este no fue el único enfrentamiento. De hecho, la refriega entre las Fuerzas Armadas con el cártel Jalisco Nueva Generación tuvo como origen una serie de enfrentamientos del grupo delictivo con grupos rivales por el control de tierra caliente. Este es uno de los focos rojos recientemente encendidos en el país. Otro se prendió en Tlaquepaque, Jalisco, donde colaboradores del gobierno de Estados Unidos dieron capacitación a agentes mexicanos sobre inteligencia y combate al tráfico de fentanilo, pero en cuestión de horas los capacitadores fueron atacados por sorpresa. ¿Habrá algún soplón entre las autoridades jaliscienses? Bueno, aquí también te platicaré de la polémica lista que presumiblemente Estados Unidos está haciendo, en donde registran a todos los políticos mexicanos ligados con la delincuencia organizada, y te actualizaré sobre las recientes revelaciones sobre la cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California y su esposo. Lo que ves en pantalla es el resultado de un operativo de fuerzas federales encabezado por la Secretaría de Marina en Huizontla, localidad del municipio de Chinicuila, Michoacán. Aquí este 17 de mayo fueron abatidos 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y detenidos otros 9. También en este hecho resultaron 3 elementos de la Marina heridos. De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió en la Sierra Costa Michoacana y fue resultado de una operación conjunta en la que también participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán y la Fiscalía General de la República. El Gabinete de Seguridad Federal informó que los fallecidos y los detenidos eran integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, identificada como Los Indestructibles, liderada por Abraham Jesús, alias El Yogurt, a quien se le señala como jefe regional del cártel Jalisco en la zona limítrofe entre Michoacán, Jalisco y Colima. Según informes oficiales, esta región es considerada estratégica para el tráfico de precursores químicos y la producción de drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien justificó la alta letalidad de este hecho, asegurando que los delincuentes fueron quienes iniciaron el ataque. Entre los detenidos, según se informó, había ciudadanos mexicanos y exmilitares colombianos a quienes les atribuyen conocimiento en el manejo de armas de alto poder y entrenamiento en tácticas militares. Durante la operación fueron aseguradas armas de fuego, equipo táctico, explosivos artesanales, chalecos antibala, ropa táctica y una boina con la leyenda Fuerzas Especiales Mencho, Operativa Yogurt. Este choque armado tuvo también respaldo ciudadano en favor de los delincuentes. Las autoridades reportaron que un grupo de personas intentó impedir el traslado de los detenidos, abriendo zanjas en caminos de terracería que conectan con la carretera Cualcomán-Aquila. Además, hombres y mujeres y menores de edad trataron de bloquear el acceso de los marinos a la comunidad. En las últimas horas y al momento, el Gabinete de Seguridad mantiene las medidas de vigilancia en la zona limítrofe entre Michoacán, Jalisco y Colima ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos. Este no fue el único enfrentamiento registrado en las últimas horas. También el 17 de mayo fue reportado otro de igual manera protagonizado por el cártel Jalisco Nueva Generación, ahora con la familia michoacana. Lo que ves ahora ocurrió en el tramo carretero Zitácuaro-Tuzantla, a la altura del municipio de Benito Juárez, en Michoacán. Durante el ataque fueron utilizadas armas de fuego, explosivos y granadas de fragmentación. Testimonios y reportes oficiales indican que los enfrentamientos fueron intensos y se prolongaron durante varios minutos. Como parte de la confrontación, los grupos armados se apropiaron de vehículos que posteriormente incendiaron para obstaculizar el avance de sus contrarios. El informe policíaco señala que al menos 6 vehículos fueron incendiados en distintos puntos del municipio. 3 de ellos fueron quemados en la localidad de Guanoro y otros 3 en Los Zapotes. Además, los atacantes destruyeron un módulo de inspección fitosanitaria que se encontraba en la zona como parte de las acciones para dañar infraestructura y entorpecer la circulación. A pesar de la violencia desplegada durante el enfrentamiento, hasta el momento en que hago este video no hay reportes ni de fallecidos, ni de heridos, ni detenidos. Lo cierto es que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán desplegó un operativo especial para reforzar la seguridad en la región, operativo que aún continúa.
Lo que te muestro ahora no ocurrió en Michoacán, sino en el estado vecino de Jalisco. Aquí se encendió otro foco rojo, quizás igual o más importante. Lo que ves ahora parecía un ataque más. El 16 de mayo a una taquería de Tlaquepaque llegaron hombres armados y abrieron fuego contra los presentes. Sin embargo, en las últimas horas se ha revelado que entre las víctimas había dos instructores que colaboraban con la Embajada de Estados Unidos en México. Las víctimas fueron identificadas como César Guzmán y Carlos Amador, quienes habían impartido recientemente un curso en la Universidad Policial. Ambos trabajaban en el programa ligados a inteligencia y combate al tráfico de fentanilo, según medios locales. Durante el ataque también resultó gravemente herido Pablo Cajigal, un analista de inteligencia que también colaboraba con la Embajada de Estados Unidos, donde se desempeñaba como asesor e instructor del programa de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que además de los 3 colaboradores identificados, hubo otras 3 personas heridas en el lugar sin que se haya precisado su relación con las víctimas principales. Los expertos de seguridad atacados estaban adscritos a la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que es un programa del Departamento de Estado norteamericano que brinda apoyo técnico y capacitaciones en distintos estados del país de México. Este ataque ha ocurrido en el contexto de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y, al momento, las autoridades estadounidenses no se han pronunciado sobre estos crímenes. Sobre lo que sí se han pronunciado las autoridades estadounidenses es sobre Rosario Navarro Sánchez, alias Chayo. En este canal te platiqué de su detención y que estaba siendo buscada por el FBI. Bueno, finalmente la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas informó que fue acusada de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, en específico de suministrar granadas al cártel Jalisco Nueva Generación, así como de participar en el tráfico de armas, personas y dinero. Esto la convirtió en la primera persona acusada de estos cargos desde que el gobierno de Estados Unidos catalogó los cárteles mexicanos como grupos terroristas. En tanto, también desde Estados Unidos, la publicación ProPublica reveló que un equipo de la Casa Blanca del presidente Donald Trump recopiló una lista con decenas de figuras públicas mexicanas presuntamente vinculadas con el narcotráfico. De acuerdo con el reportaje, la iniciativa fue impulsada por un grupo reducido dentro del gobierno estadounidense encabezado por el asesor en seguridad nacional Stephen Miller. Según la investigación, este equipo solicitó información a diversas agencias policíacas y de inteligencia de Estados Unidos con el objetivo de identificar a funcionarios políticos y militares mexicanos con supuestos vínculos criminales. De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados en el reportaje, el propósito es imponer sanciones de tipo migratorio y financieros a los políticos enlistados. Entre los casos mencionados en el reportaje se encuentra la reciente cancelación de la visa de turista de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien, según el semanario Z, fue incorporada en la lista tras frenar excavaciones en una zona de narcofosas. El reportaje asegura que en la lista hay más gobernadores y líderes del partido de Morena. Yo, en cambio, sigo con la frente en alto, con las manos limpias y con el corazón en su lugar, en el pueblo, con el pueblo. Como ya te adelantaba, el semanario Z afirma que de acuerdo con fuentes del Departamento de Estado, el gobierno de Donald Trump le canceló la visa de turista a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por haber ordenado el cese de excavaciones en fosas clandestinas localizadas en el Cañón de las Carretas, en Tijuana. El semanario también asegura que el esposo de la morenista, Carlos Torres, está bajo investigación en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y conspiración para la comisión de otras actividades delictivas. El cuñado de la gobernadora y hermano de su esposo, Luis Alfonso Torres, también se encuentra en las indagatorias, según abunda la publicación. Sobre este hecho, la gobernadora ha recibido el respaldo de varios morenistas, incluida la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes afirman que la revocación de la visa obedece a asuntos privados que nada tienen que ver con investigaciones en su contra. Sin embargo, en Mexicali, un grupo de ciudadanos no opinó lo mismo. Lo que empezó como una broma en redes sociales, este 17 de mayo cientos de personas se reunieron en la Plaza de los Tres Poderes para exigir la revocación de mandato de la gobernadora. Los ciudadanos titularon el evento Carnita Asada Masiva, como acto de protesta ante los señalamientos que apuntan a que la mandataria y su esposo están siendo investigados por autoridades de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción. Aunque la protesta no fue tomada en serio por muchos, al término, los organizadores y simpatizantes aseguraron que recolectarán firmas para formalizar la revocación de mandato.